Tenía 18 años cuando decidió enfrentarse al mundo académico de Marburgo, una universidad cuyo rigor era tan reconocido como su ambiente hostil para las mujeres. Era 1924, y Alemania aún tambaleaba tras la Primera Guerra Mundial. En esos años, el país luchaba por encontrar su rumbo, atrapado entre un pasado imperial y un futuro incierto. Arendt, con una mezcla de valentía y ambición, se adentró en ese mundo con una misión clara: entender los mecanismos de poder, autoridad y moralidad que moldeaban a las sociedades humanas. Fue allí donde conoció al filósofo Martin Heidegger, un encuentro que marcaría su vida personal e intelectual. Heidegger era carismático, brillante y, a menudo, oscuro en sus reflexiones. Bajo su tutela, Arendt empezó a formular las preguntas que más tarde definirían su pensamiento. ¿Cómo es posible que los seres humanos, dotados de razón, sean capaces de cometer actos de barbarie? ¿Qué ocurre cuando una sociedad entera se desconecta de la reflexión crítica? Sin embargo, Arendt no tardó en darse cuenta de que las respuestas no estaban en la mera teoría. La filosofía tradicional, encerrada en torres de marfil, no podía abordar las realidades del sufrimiento humano. Por ello, tras completar sus estudios, comenzó a investigar sobre cómo las ideologías y sistemas políticos podían deshumanizar a las personas. En los años siguientes, el ascenso del nazismo en su tierra natal convertiría esas preguntas en urgencias vitales. En 1933, cuando Adolf Hitler llegó al poder, Arendt fue arrestada brevemente por recolectar información sobre la propaganda antisemita del régimen nazi. Comprendió que no podía quedarse en Alemania, así que emprendió un doloroso camino hacia el exilio. Primero en París y luego en Estados Unidos, Arendt vivió de primera mano lo que significa ser despojada de identidad, ciudadanía y pertenencia. Estas experiencias la llevaron a reflexionar profundamente sobre la fragilidad de los derechos humanos y cómo, en ausencia de un marco político sólido, la vida humana podía volverse prescindible. En su libro Los orígenes del totalitarismo, Arendt analiza cómo sistemas como el nazismo y el estalinismo lograron aniquilar no solo a sus opositores, sino también la capacidad de las personas de pensar y actuar como individuos. Pero lo que más la inquietaba no era la brutalidad abierta, sino la normalización del mal. Aquí es donde surge su concepto más controvertido y discutido: la banalidad del mal. En 1961, en una sala de juicios en Jerusalén, un hombre común se sentó tras un cristal blindado mientras el mundo entero observaba. No era un líder carismático, ni un ideólogo radical. Era Adolf Eichmann, un burócrata de rango medio que había organizado la logística del Holocausto. Trenes que llevaban a millones de judíos hacia su muerte. Cuando fue capturado y llevado a juicio, no proclamó su odio ni su deseo de destrucción. En cambio, dijo algo que estremeció profundamente a Hannah Arendt: yo solo seguía órdenes. Arendt viajó a Jerusalén como corresponsal para cubrir el juicio, esperando encontrar a un hombre monstruoso, un villano que encarnara la maldad absoluta. Pero lo que vio fue muy diferente. Eichmann no era un fanático lleno de odio, sino un hombre banal, alguien que parecía incapaz de pensar críticamente o reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones. Era un engranaje más en una maquinaria burocrática. Esa percepción llevó a Arendt a formular su revolucionario concepto de la banalidad del mal. Pero, ¿cómo es posible que una persona común sea capaz de participar en actos tan atroces? Para entenderlo, debemos mirar más allá del individuo y observar el sistema que lo rodea. Eichmann vivió en una época donde la obediencia era glorificada y la reflexión individual castigada. En el régimen nazi, cada tarea, por más pequeña que fuera, estaba diseñada para deshumanizar tanto a las víctimas como a los perpetradores. La responsabilidad se diluía en una cadena interminable de órdenes y procedimientos. Para Arendt, el caso de Eichmann era la evidencia más clara de cómo la modernidad y sus estructuras
podían aplastar la capacidad de los individuos para actuar con conciencia. El juicio de Eichmann no solo fue un momento crucial para la justicia, sino también una ventana al peligro de las sociedades, donde el pensamiento crítico y la responsabilidad personal son reemplazados por la obediencia ciega y la burocracia. Arendt advirtió que el mal no siempre aparece como una figura oscura y temible. A menudo, toma la forma de la indiferencia y el conformismo. En su obra sobre Eichmann, Arendt describió con agudeza la total falta de pensamiento, que no significa estupidez, fue lo que permitió a Eichmann convertirse en uno de los mayores criminales de su tiempo. Esta frase encapsula una idea aterradora. El mal no necesariamente surge de una intención perversa, sino de una desconexión completa con la capacidad de reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos. Eichmann no era un monstruo en el sentido tradicional. Era un hombre corriente que siguió órdenes, evitando toda responsabilidad moral. Arendt narró cómo Eichmann, un hombre que se enorgullecía de su eficiencia burocrática, nunca se preguntó por el impacto humano de sus acciones. Durante el juicio, cuando se le preguntó si entendía las consecuencias de sus órdenes, respondió con un inquietante desapego: «Yo simplemente cumplía con mi deber». Este juicio puso en evidencia la banalidad del mal, una frase que Arendt popularizó y que plantea que los actos más atroces pueden ser cometidos por individuos que no reflexionan, simplemente porque actúan dentro de un sistema que deshumaniza a sus víctimas. Su obra, La condición humana, escribió: «La esencia de los derechos humanos es el derecho a tener derechos, algo que solo puede ser garantizado por una comunidad organizada que los respete». Para Arendt, el desmoronamiento de las comunidades y la fragmentación de la sociedad son síntomas de una crisis más profunda: la alienación de las personas respecto a su humanidad. Cuando reflexionaba sobre los regímenes totalitarios, advertía que el control absoluto no solo destruye a sus víctimas, sino también a quienes lo implementan. En un sistema totalitario, los individuos dejan de ser agentes morales y se convierten en engranajes de una maquinaria que elimina cualquier posibilidad de acción autónoma. Así, el mal deja de ser una anomalía y se convierte en parte de la rutina. En una de sus cartas a Karl Jaspers, Arendt relató cómo, a pesar del peligro, muchas personas arriesgaron sus vidas para proteger a otros. Estas historias de resistencia le recordaron que, incluso en las circunstancias más oscuras, la humanidad puede encontrar formas de iluminar la esperanza. Lo que realmente importa no es lo que hacemos por nosotros mismos, sino lo que somos capaces de hacer por los demás, escribió, destacando la importancia de los lazos comunitarios. Otro de los temas centrales en el pensamiento de Arendt es la transformación de la política en mera administración. En los orígenes del totalitarismo afirmó: «Cuando todo es política, nada es política, y cuando nada es político, perdemos nuestra capacidad de actuar juntos como iguales». Arendt temía que al perder nuestra capacidad de deliberar colectivamente, estuviéramos renunciando a nuestra esencia como seres políticos. Para ella, la política no era solo el ejercicio del poder, sino el espacio donde las personas pueden reunirse, debatir y construir un mundo común. Sin este espacio, la alienación y el aislamiento se convierten en la norma. En sus últimos años, Arendt reflexionó sobre la importancia del pensamiento como un acto de resistencia. En su obra, La vida del espíritu, escribió: «Pensar sin restricciones es el único antídoto contra el conformismo de las masas». Uno de los momentos más impactantes de su obra es cuando describe cómo, incluso en los campos de concentración, algunos prisioneros encontraron maneras de resistir al horror a través de la cultura, el arte y la reflexión. Estas historias muestran que, aunque las condiciones externas puedan despojarnos de nuestra libertad física, nuestra capacidad de pensar sigue siendo un espacio de resistencia inquebrantable. También destacó el papel de la memoria como un acto político. Creía que olvidar las atrocidades del pasado abre la puerta para que se repitan.
En sus ensayos sobre el Holocausto, insistió en la necesidad de preservar la memoria histórica para honrar a las víctimas y prevenir futuros genocidios. Recordar no es un acto pasivo, sino un compromiso activo con la verdad, subrayando que cada generación tiene la responsabilidad de enfrentarse al pasado con honestidad. La banalidad del mal no es el monstruo de 1000 cabezas que imaginamos en las historias. Es el silencio de quienes bajan la mirada, el hombre común que sigue órdenes sin cuestionar, el engranaje que gira sin detenerse a pensar en su papel dentro de la maquinaria. Es el vacío de la responsabilidad que la sociedad moderna no está dispuesta a llenar. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Qué ha llevado a los seres humanos a desconectarse de su propia capacidad de juicio, de acción, de humanidad? El primer paso para entenderlo es observar cómo la responsabilidad individual se disuelve en el tejido colectivo. Las estructuras burocráticas modernas están diseñadas para fragmentar las acciones en tantas partes que nadie se sienta plenamente responsable de nada. Desde el trabajador que simplemente cumple su tarea, hasta el político que elude la rendición de cuentas tras una crisis, el sistema nos enseña a vernos como piezas pequeñas en un rompecabezas demasiado grande para comprenderlo. Esto no es solo un problema ético, sino existencial. La pérdida del sentido de la acción individual nos lleva a una apatía colectiva. Al no soy yo, es el sistema. Este desmoronamiento moral tiene raíces profundas en la crisis de la verdad. La verdad, en un mundo que se rige por intereses y propaganda, se convierte en una mercancía manipulable. No solo es negada, sino sustituida por ficciones diseñadas para satisfacer deseos y evitar confrontaciones incómodas. En la era de la posverdad, vivimos en burbujas digitales, donde nuestra percepción del mundo está moldeada por algoritmos, donde el juicio crítico es reemplazado por la validación instantánea. Arendt entendió esto antes que nadie. Sin una base común de hechos, la acción colectiva se convierte en una serie de impulsos desarticulados, incapaces de sostener el peso de la realidad. Pero si el mal puede florecer en la ausencia de pensamiento crítico, también puede ser desafiado desde ese mismo espacio. Pensar, en el sentido arendtiano, no es un acto abstracto ni exclusivo de los intelectuales. Es la capacidad de detenerse, de cuestionar, de reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones. Aquí entra el espacio público, es el lugar donde se construye el poder colectivo, donde la acción adquiere significado. Arendt lo veía como el espacio donde las personas se muestran unas a otras tal como son, no como meros roles o funciones, sino como agentes capaces de transformar el mundo. Sin embargo, en nuestra época, este espacio se ha desvanecido. Las plazas públicas han sido reemplazadas por foros digitales fragmentados, donde la profundidad de las conversaciones se sacrifica en favor de la velocidad y el ruido. La memoria histórica nos recuerda que no siempre fue así. Las luchas del pasado nos muestran que el poder no se construye desde la violencia, sino desde el consenso y la unión. Cuando las sociedades recuerdan, actúan. Cuando olvidan, repiten los errores. Aquí reside una de las grandes tragedias del mundo moderno. La facilidad con la que pasamos página, la prisa con la que enterramos las lecciones de nuestra historia. ¿Y qué hacemos con el desarraigo? ¿Qué hacemos con la sensación de alienación que atraviesa a quienes, como Arendt, han vivido el exilio? El desarraigo no es solo físico, es una experiencia compartida por millones que se sienten desconectados de su tiempo, de sus comunidades, de sí mismos. Este desarraigo, paradójicamente, puede ser un terreno fértil para la reflexión, porque solo quienes han perdido algo pueden valorar lo que significa encontrarlo de nuevo. La diferencia entre poder y violencia es crucial aquí. La violencia surge cuando el poder se debilita, cuando el consenso desaparece. Pero el poder verdadero no necesita violencia. Se construye en la acción conjunta, en el respeto mutuo, en la búsqueda compartida de soluciones. Entonces,
que la respuesta está en el juicio, en recuperar nuestra capacidad de discernir entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto, y no como una tarea heroica, sino como un acto cotidiano, como una decisión que tomamos cada día al interactuar con los demás, al enfrentarnos a las pequeñas y grandes injusticias del mundo. Porque, como escribió Arendt, el mal radical surge cuando dejamos de pensar, cuando dejamos de juzgar, cuando dejamos de ser humanos. En ese vacío, en esa ausencia, se abre la puerta para que lo peor de nosotros tome el control. Pero también, en ese espacio, reside la oportunidad de resistir, de recuperar nuestra humanidad, de actuar con coraje y convicción. La resistencia al mal no surge de grandes hazañas, sino de pequeños actos de humanidad. Surge en la decisión de ayudar a un desconocido, de escuchar una voz olvidada, de cuestionar una injusticia que parece insignificante. Es en estos momentos, aparentemente triviales, donde recuperamos nuestra capacidad de acción, donde volvemos a ser protagonistas de nuestra propia historia. Es importante entender que la banalidad del mal no desaparece porque la señalemos. Vivimos en un tiempo en el que las mismas dinámicas que Arendt describió han tomado nuevas formas. La desinformación que manipula, la indiferencia que silencia, el miedo que paraliza. Pero también es un tiempo que nos ofrece herramientas para resistir, para educar, para organizarnos. En cada red social, en cada aula, en cada conversación, existe la posibilidad de construir algo distinto, de desafiar la inercia que nos lleva hacia la deshumanización. El cambio empieza cuando entendemos que somos responsables no solo de nuestras acciones, sino también de nuestras omisiones. Cuando dejamos de pensar, dejamos de ser libres. Y en esa pérdida de libertad, entregamos el control de nuestra vida a quienes no tienen más interés que perpetuar un sistema que nos reduce a piezas de una máquina. Arendt también nos mostró que la libertad no es un regalo, sino un esfuerzo constante, un acto deliberado de resistir la tentación de la conformidad, de enfrentar el caos sin rendirse al nihilismo. Es el coraje de levantarse incluso cuando parece que no hay esperanza, de actuar incluso cuando no estamos seguros de los resultados. Porque, como decía ella misma, la libertad, una vez perdida, rara vez se recupera. Sin embargo, no todo está perdido. El poder del pensamiento crítico, el valor de la acción colectiva y la fuerza del compromiso con la verdad siguen siendo herramientas poderosas. Es nuestra responsabilidad usarlas, no solo para protegernos a nosotros mismos, sino para garantizar que las generaciones futuras no tengan que enfrentarse al mismo vacío que ahora amenaza con consumirnos. En última instancia, la pregunta no es qué tan lejos hemos llegado, sino qué estamos dispuestos a hacer para cambiar el rumbo. Cada elección, cada palabra, cada acto cuenta, porque en este mundo lleno de ruido, incluso el susurro más pequeño puede encender una chispa de esperanza. Bien, compañeros, entonces, ven ustedes todo lo que sucede cuando se pierde la memoria de las cosas. ¿Quién iba a pensar que el individuo que dirigió los trenes, que los llenó con judíos, eh, después cuando lo juzgan y que luego se va a la Argentina, después cuando lo juzgan, porque lo captura el Mossad, o sea, la inteligencia de los israelíes, lo llegan a someter a juicio, y él lo único que dice es que yo cumplía con mi trabajo, tenía órdenes. Y entonces es cuando uno dice, pero entonces la gente no analiza
no tiene moral. ¿Qué le pasó? ¿Qué pensaba él? ¿Qué estaba haciendo? Pues estaba cuidando un gallinero, ¿verdad? Y por eso son importantes las memorias de los golpes de estado, de las masacres y todo eso. Es bueno escribirlo para que no se repita, ¿verdad? Eso es lo que pasa. ¿Algún comentario, joven? Sí, César, ¿Qué tal, Igda? Buenas noches. ¿qué tal? Buenas noches. Fíjese Qué que bueno. me pareció bien interesante el video porque Sí, justamente es lo que analizábamos con unos compañeros esta semana. Usted nos mandó el ejercicio de buscar una sentencia sí, cómo no. y analizar esa sentencia. Entonces, cuando nos encontramos con ese contraste, a veces parece que analizamos otros territorios cuando en Guatemala tenemos un proceso bélico igual. Y justamente veíamos que en el 2024 Ajá, la Corte de Constitucionalidad juega ese papel bien importante porque deja o hace que la ley sea retroactiva para beneficiar a ciertos actores que en su momento son acusados de genocidio en Guatemala. Entonces, ellos se excusan bajo esa cortina de, sí, yo lo hacía en nombre del Estado. Entonces, ¿en qué momento nuestro propio Estado ha llegado a tener ese nivel de deshumanización hacia utilizar al ejército, que fue lo que se da en el conflicto armado interno? Entonces, es bien interesante porque no necesitamos irnos a otro lado del mundo, sino que aquí hay un antecedente que se puede estudiar y de hecho, tal como se ha dicho, el hecho del genocidio en Guatemala es estudiado en todas las universidades del mundo, en muchas universidades del mundo, por cierto. cómo se crea este espacio al no tener ninguna sentencia o no tener ningún responsable hasta el momento y que existen los acuerdos de paz. Y otra de las cosas que veo es cómo la población se queda inconforme, porque los pueblos indígenas continúan creyendo que vivimos en un estado, y parece ser así, un estado que es desigual, que no actúa de una forma humanizada para ver y velar por el clamor de la justicia que ellos siguen teniendo. Sí, es cierto. Sí. Y que todo se quede en el olvido, ¿verdad? Todo se queda en el olvido y todo, la gente pasa con sus actividades diarias y con lo que tienen que hacer y aquí no pasó nada, ¿verdad? Por eso es que se escribió se escribieron esas memorias históricas que existen para que eso no se repita, pero también hay una actuación de ocultamiento de esos casos, de esos y los otros, ¿verdad? De los de corrupción, que se trata de ocultar lo que pasó. Y eso fue sometido hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ya los habían absuelto. Entonces la Corte Interamericana ordenó que se reabriera el caso y que se les volviera a juzgar. Y pues ahí tuvieron problema el juez que llevaba el caso, que fue, le quitaron el antejuicio para investigarlo. Es una forma de acallar a la gente y a los funcionarios para que no hagan nada, ¿verdad? Sí, no hay necesidad, entiendo que no haya necesidad de traer un video de lo que pasó en Israel, ¿verdad? Y en Alemania, en el Holocausto. Basta con ver lo nuestro, ¿verdad? Que es muy conocido también. Pero fue el video que encontré más a la mano. Sí. Gracias por participar, César. Sí, Eric. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches, Buenas compañeros. noches. No sé si me escuchan. Sí, le escucho perfectamente. Sí, en este caso, yo difiero en lo que menciona el compañero que participó anteriormente. No es para entrar en polémica, sino que es para, como es materia de estudio, ¿verdad? Y como Ujú, estamos hablando de filosofía del derecho, sí, este, yo pienso que los términos utilizados aquí en Guatemala no fue genocidio. Genocidio significa la destrucción de una raza.
así como lo pretendía Adolfo Hitler, que lo que quería era exterminar la raza judía. Aquí en Guatemala no se pretendía eliminar a ninguna etnia, pero eso ya depende del punto de vista que cada quien lo vea, ¿verdad? Y con respecto a lo que usted mencionaba del video, está vamos a ver cómo se llama, Arendt, Ujú. enfatiza la importancia de la responsabilidad individual a pesar de las presiones sociales. Cada persona tiene la capacidad de reflexionar y tomar decisiones. En este caso, lo que acaba de suceder con el paro nacional. Cada quien tenemos el raciocinio de decir que sí es correcto y que no es correcto. Pero en este caso, prácticamente privarnos de nuestra libre locomoción, la gente está decidiendo por nosotros qué es lo que debemos hacer o qué no debemos hacer. En este caso, y precisamente hoy que vi las noticias me di cuenta que eh, mínimo hubieron como 8 accidentes de motos, pero todos en contra del bendito Seguro, seguro, ¿verdad? sí. Exactamente. Entonces me pongo a pensar, hubieron muertos, hubieron daños a terceros, hubieron problemas, pero otra gente inconforme decidió por nosotros qué era lo bueno y qué era lo malo. Entonces lo mismo le pasó a este oficial nazi, ¿verdad? Si él no cumplía con lo que estaba estipulado en ese tiempo de los alemanes, lo mataban y ponían a otro. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Ajá. Tenía que cumplir con lo que le estaban ordenando en ese entonces. Ese es mi aporte, compañeros y licenciada, únicamente Muy gracias. bien, muchas gracias. Sí, es importante comentar, ¿verdad? Sí, sí, en esto del seguro, pues la gente no tiene presente que el bien jurídico tutelado en esto es la vida, ¿verdad? La vida de las personas. Y ante ese bien jurídico tutelado, no hay cosa que se le oponga. Realmente es necesario que la gente compre el seguro para resarcir a las víctimas, ¿verdad? Miren, hoy ocurrieron esos 8 accidentes, mañana pueden ocurrir otros, ¿verdad? Muy bien, gracias por participar. Eh, Ángel, Ángel, ¿usted quiere decir algo? Lo escuchamos, Gracias, licenciada. Buenas noches, compañeros. sí. Sí, resulta interesante lo que usted comentaba y los compañeros en relación al seguro, solo para hacer énfasis ahí o solo para tocar una pincelada. Creo que en función del seguro, la derogación del acuerdo no indica que nadie tenga que comprar un seguro, por ende, todo el mundo puede tener la facilidad o la oportunidad económica de comprarlo. Yo lo compré, ¿verdad? Independientemente de la obligatoriedad que tenga. Y Buen creo que esa ciudadano, sería, ¿qué manda? buen ciudadano. Gracias. Sí, Pero es como usted decía, independientemente del viento y del lado que pueda generar esta obligación, creo que es una ajá, cuestión lógica, ¿verdad? Entonces, sí. entrar en esa discusión de sí o no que deroguemos lo que no, pues, eso queda a criterio de las personas que no tienen un sentido común, pero como le repito, no dice la derogación, no dice, no, nadie compre seguro. Entonces, cada uno está en su derecho prácticamente, ¿verdad? De poder hacerlo. Eso es por un lado. Y por otro lado, no recuerdo qué compañero estaba haciendo el comentario acerca del genocidio en Guatemala. Em, sí, y qué acertado lo que dice él, ¿verdad? Dependiendo del punto de vista, porque si lo vemos nosotros, por ejemplo, yo, que soy de Occidente y viví eso, no podría compartir la misma situación o el mismo Punto comentario, de vista. ¿verdad? Ajá. Exactamente. Mientras que una persona, por ejemplo, de la ciudad capital o de una región de Oriente, por así llamarlo, no podría tener ese sentir porque no vivió esa experiencia de ir en un bus y que de repente no sabía uno si el ejército o la guerrilla era la que paraba y ver cómo mataban a las personas, ver cómo las comunidades eran arrasadas, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo viví de cerca y no podría compartir el concepto de no fue genocidio. Quizá no lo fue, pero de alguna manera afecta el sentido, ¿verdad? Y como dice el compañero ahí victimario, pues entonces me gustaría que ampliara eso.
Feliz noche, licenciada, gracias por el aporte y la oportunidad. Muy bien, sí, claro, para eso son estos videos, ¿verdad? Para que lo discutamos y veamos otros puntos de vista, sí. ¿Alguien más quiere participar? Mayra Vega. A ver, Mayra. Licenciada, buenas noches Buenas noches. compañeros. Sí, Muy de acuerdo con el último comentario del compañero, si eso no es desde el punto de vista de donde lo hayamos vivido. Pero como también es importante poder aprender, yo les quisiera compartir la definición de genocidio según la Real Academia. Dice que es el exterminio sistemático de un grupo humano por motivo de su raza, etnia, religión o nacionalidad. Entonces, en base a esa definición, cada quien podrá tomar sus conclusiones. Eso es mi aporte, ¿verdad? Entonces, no es el exterminio de una raza, sino el exterminio de un grupo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, es y esto interesante cambia y las cosas. me gustó el comentario del compañero, porque yo podría decir si hubo o no hubo, dependiendo inclusive de en qué municipio o departamento yo vivía, ¿verdad? Entonces, pues es interesante. Y relacionado al video, licenciada, le quería comentar que me encantó esta frase. Lo más importante no es lo que hagas por ti, sino lo más importante es lo que hagas por los demás. Eso me lo llevo como enseñanza de vida. Buenísimo, licenciada. Muchas gracias por el video. Feliz noche. Muy bien, sí, gracias. Sí, tiene unas frases interesantes el video. La verdad que aporta mucho. A ver, Dora Esperanza, acá y quería participar. Buenas noches, licenciada. Buenas Fíjese noches. que yo también quiero, pues, opinar, ¿verdad?, acerca Aportar. Sí, claro. de lo de lo que sucedió durante el conflicto armado, ¿verdad? Yo pienso que eso fue también, más que todo, intereses de ciertos sectores que también utilizaron al ejército para algunos fines. Y se lo digo más que todo porque, pues, yo soy de la región de Alta Verapaz y pues ahí se vivió una masacre en La Tinta, lo cual fue un problema por tierras, que había una persona que quería ciertas tierras y utilizó al ejército para eso. Entonces, a lo largo, pues podemos ver de que eso fue también en beneficio de algunas personas que quisieron quitarle a los campesinos sus tierras, ¿verdad? Eso sucedió en muchos lugares del occidente, de la costa, incluso. Y referente al video, pues también a través de la historia, como el mismo video dice, la libertad, el libre albedrío, ¿verdad? Que Dios nos dio de hacer el bien o hacer el mal, porque a través de la historia también, a través de películas, hemos visto personas que incluso estuvieron en el mismo ejército que contribuyeron a ayudar a algunos judíos, ¿verdad? Para que los ocultaron y entonces también tuvieron la opción de decidir entre hacer el bien y hacer el mal, sabiendo que eso podía costarle su propia vida. Es lo que tengo como aporte, licenciada, y aparte Ah, muy bien. sería muy bonito también leer algunos libros del padre Fallas, donde él habla acerca de las masacres que realizó el ejército. Entonces, sí podemos entender de que había un exterminio y había un odio hacia los pueblos indígenas. Entonces, lamentablemente, pues eran indígenas matando indígenas, ¿verdad? Porque el ejército también estaba conformado por gente indígena. Entonces, a la larga, pues no sé si el término genocidio entraría porque realmente era una misma raza matándose, ¿verdad, licenciada? Es mi aporte, Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Dora. Interesantes sus comentarios. Sí, lo que pasa es que también esos testimonios del padre Falla son verdaderos testimonios de toda la crueldad y de todas las cosas que vivieron los indígenas en esas regiones, ¿verdad? Y después se ve que muchos finqueros aparecen, muchos finqueros nuevos, ¿verdad? Aparecen ahí por esas regiones de Alta, Baja Verapaz. ¿Qué otra región? Bueno, todo eso que le denominaron la Franja Transversal del Norte, ¿verdad? Y que actualmente todavía están siendo peleadas por las comunidades, ¿verdad? Están siendo peleadas por ellos. Y hay
invasiones, ¿verdad? También. Sí, sí, Ángel. No quiero ser castroso, pero quiero participar ahí, Lita. En ese Ah, sentido, hay que recordar algo en función de lo que se acaba de mencionar de la Franja Transversal del Norte. Recordemos también que históricamente, cuando en 1945 termina la Segunda Guerra Mundial, ujú. se da una migración masiva de alemanes, ¿verdad? Por la misma situación. Y muchos Ah, de esos sí, alemanes sí, vinieron precisamente a habitar la parte alta de Cobán. De ahí es donde encontramos a estas a personajes que no forman parte, precisamente, no sé si hay alguien de Cobán por acá, pero no me va a dejar mentir de que hay regiones donde hay personajes alemanes, pues descendientes de alemanes por la misma migración que se dio en su momento. Y sí, decía Dorita hay algo bien importante, ¿verdad? El ejército, perdón, el pueblo indígena contra el pueblo indígena, y era curioso, eh, no sé si hay algún aliado mío aquí de esa edad, así, ¿verdad? Pero se topaba temporáneo. sí, un contemporáneo, ¿verdad, Ligda? Que Sí, uno avanzaba, como les comentaba, perdonen compañeros, pero sí parte de la historia me encanta contarla. eh, Resulta de que usted iba en el bus para Occidente y lo paraba el ejército y resulta de que ellos decían que eran la guerrilla. Más adelante había otro puesto de asalto y que no era no era la guerrilla, sino que era el ejército. Entonces jugaron exactamente el juego de guerrillas, ¿verdad? Y al sí. final todos culpando a todos, pero son aspectos. Yo sé que aquí hay muchos compañeros que en algún momento tuvieron esa experiencia y sería bonito escucharlos también, pero hasta ahí llego, Lita, gracias. Bien, muchas gracias. Sí, pues la verdad que tenemos que continuar con la clase y les agradezco mucho sus comentarios. Eso quiere decir que el video sí, sí llegó a las conciencias, ¿verdad? Y eso es lo importante. Porque, digamos, el de curso de Derecho, de Filosofía del Derecho, pues es formativo eminentemente, ¿verdad? Para eso se creó para despertar conciencias, para que ustedes abran sus ojitos y para que sean autocríticos y sean críticos en todo lo que ven, ¿verdad? Para eso, no para solo para enseñarles como borreguitos, miren, esta es la escritura pública de compraventa o este es el impuesto de tal cosa, ¿verdad? Sino que para dar otra perspectiva de lo que son los estudios en la Facultad de Derecho. Antes habían varias sociologías que se fueron eliminando. Y lástima porque las fueron eliminando en función de poner más cursos de leyes, ¿verdad? Pero los cursos de sociología forman mucho al estudiante. Y cuando él se gradúa como una persona muy culta, pues, ¿verdad? Pero lamentablemente le quitaron todos esos cursos. Y algunos solo les cercenaron por la mitad del contenido sin mayor estudio, ¿verdad? Sí, 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 compañera Dora. Solo como último aporte, licenciada, yo soy de Alta Verapaz, específicamente de Cobán, y sí, los alemanes llegaron mucho antes a Alta Verapaz, a la región, de hecho La época de establecieron Vico, fincas ¿ah? Sí, cafetaleras. Establecieron fincas cafetaleras, crearon muchas fuentes de empleo. De hecho, muchos alemanes se casaron con mujeres sí, indígenas. Y si se pueden dar cuenta, hay muchas mujeres indígenas que son rubias, bonitas, algunas de ojos azules. Entonces, que no era característica física de los indígenas, ¿verdad? Entonces, ellos sí llegaron mucho antes a Alta Verapaz, porque de hecho, no recuerdo muy bien si fue antes de la Segunda Guerra Mundial, pero el gobierno alemán pidió que muchos de sus ciudadanos volvieran a Alemania y por eso es que algunos se fueron, aparte de que también fueron expropiados de sus fincas por el gobierno. sí, Únicamente, licenciada. sí, así es. Ajá, qué bonito aporte. Sí, muchas gracias. Sí, hay tanto que hablar, ¿verdad? Tanto que cuando uno toca esos temas, pues hay mucho que decir, y sobre todo para nosotros los guatemaltecos. Bien, jóvenes, vamos a continuar con un tema que no lo tenemos en las filminas. Nos había quedado pendiente
una parte de las filminas que vamos a trabajar, pero antes de eso quiero que conozcan lo que es la relación entre poder y derecho para poder explicar después lo que están las filminas, ¿verdad? Porque la verdad es de que tenemos que ver, viene desde aquí, más o menos cuando nosotros decimos razones para obedecer al derecho, ¿verdad? Y aquí es donde empiezan diferentes posturas de los filósofos en cuanto a la obediencia al derecho, ¿verdad? Pero hay una característica y es de que en todas ellas el ámbito de la moralidad tiene mucho que ver. Es increíble, pero tiene mucho que ver eso. En detrimento, dice, del ámbito jurídico e incluso político, ¿verdad? Y entonces, eso hace que tendemos que abordar el tema desde una triple perspectiva, ¿verdad? Que la obediencia al derecho como obligación jurídica, política y moral. Y aquí tenemos pues una gráfica que nos ilustra acerca de cada una de ellas, nos la define, ¿verdad? Como obligación jurídica, el derecho como obra humana debe ganarse la obligación de ser obedecido por la justeza de sus normas. O sea, si el gobierno es legítimo porque ha sido electo por la mayoría de la población, pues tiene legitimidad, tiene legitimidad. Y ahí es donde entran otros aspectos muy importantes y que es bueno conocerlos. Por ejemplo, la relación entre el derecho y el poder, ¿verdad? El derecho como fenómeno humano, ¿verdad? Que dice el filósofo romano Guardini que el sentido propio del término tiene que ver con el poder político, con la facultad que tienen los gobernantes de obligarnos a obedecer. Y de este sentido vendrían por analogía los otros, tales como el poder de Dios, el poder de la naturaleza, el poder del dinero, etcétera, ¿verdad? Pero mm, existe, existe el poder y pues hay que conocerlo y hay que definirlo con relación al derecho, ¿verdad? Porque el poder nos ha llevado también a la anarquía o a veces a las dictaduras, ¿verdad? La dictadura, pues la anarquía es el poder de los particulares y la dictadura es el poder del Estado, configurado en una persona que es el dictador, ¿verdad? Entonces, al contemplar las fuerzas de la naturaleza, pues nosotros nos preguntamos, ¿se puede hablar de poder ahí? Podemos decir, por ejemplo, que una tormenta, una epidemia o un león tienen poder. Probablemente todos empleemos el término en estos sentidos metafóricos, ¿verdad? Sin embargo, según el pensador italiano, pues Guardini dice que es claro que no se debe emplear a no ser en un sentido inexacto, análogo. Y existe aquí sin duda algo capaz de obrar, de producir efectos, pero falta aquello que sin quererlo pensamos también cuando hablamos de poder. Aquí falta la iniciativa, eh, que es un elemento natural que tiene o es energía, pero no es poder. Y en consecuencia, si es la iniciativa, la intención, lo que otorga la energía, la fuerza, el carácter de poder, esto supone una persona detrás de este, un sujeto responsable que conscientemente aplique la voluntad de conducir las energías naturales hacia determinados fines, lo que precisamente le da al poder su carácter de fenómeno netamente humano. Un poco metafísico el concepto, ¿verdad? Pero si vemos, por ejemplo, la relación entre el derecho y el poder, pues muchos autores consideran importante este tema, ¿verdad? Sin embargo, la realidad es que es un tema que permanece en la oscuridad, como lo indica el profesor Héctor Sandler en su estudio llamado Relaciones entre Poder y Derecho, donde manifiesta que pensadores como Recasens y Henkel nos hacen ver cuán equivocados estamos si consideramos que este tema está totalmente estudiado.
Enfatiza que los problemas están desde la dificultad de la anfibiología terminológica, o sea, desde que se iniciaron los términos y la terminología, y la imprecisión conceptual e ignorancia de los logros de cada rama. Indica también que el estado del análisis de las relaciones entre derecho y poder es tal que en la actualidad se requiere con toda urgencia un esfuerzo ordenador y sistematizador capaz de aprovechar tantos trabajos dispersos y desechar los insostenibles errores que la experiencia nos ha demostrado que pueden ser el punto de partida para obtener una noción clara de la relación entre estos aspectos. Digamos que Norberto Bobbio señala que ambos, tanto derecho como el poder, están relacionados de una manera muy estrecha. En las sociedades modernas no resulta viable imaginar la separación de estos conceptos, derecho y poder, se necesitan para asegurar su supervivencia. Norberto Bobbio estima que la relación entre derecho y poder es íntima a tal punto de comparar su vínculo como las dos caras de una misma moneda. Y desde esta perspectiva, el poder no puede estar afuera del derecho, debido a que es por medio de del derecho, que el poder encuentra legitimidad o aceptación por parte de los gobernados. Lo mismo sucede con el derecho, pues resulta absurda la existencia de un ordenamiento jurídico sin la existencia de un poder con facultades para hacerlo cumplir. El derecho permite que el poder se comprenda y que se afiance en la comunidad. Por medio del derecho, el poder adquiere legitimidad actuando mediante las leyes previamente establecidas. Así, el poder puede ser justificado. Y como afirma Bobbio, el poder deviene legítimo a través del derecho, mientras que el derecho deviene por medio del poder. Sin la existencia de uno, no puede sobrevivir el otro, y sin la presencia del otro, el uno tampoco podría ser entendido. Sí, porque cuando hablamos de poder, jóvenes, estamos hablando del poder del Estado, el poder político, el que, el que monopoliza la violencia, ¿verdad? Perdón, el que tiene el monopolio de la violencia. El derecho sin poder es impotente, en tanto que el poder sin el derecho es arbitrario. La legitimidad permite asumir que el poder es detentado por quien está llamado a ejercerlo. Y de esta manera el gobernado se convence de su deber de obedecer, puesto que se trata de un poder ejercido mediante el derecho y no llanamente por los hechos. Es necesario reflexionar sobre la prevalencia entre derecho y poder para analizar la forma como se desenvuelven cada uno de ellos. Si bien puede decirse que poder y derecho son las dos caras de una misma moneda, no resulta viable considerar que ambos se encuentran en un mismo plano de condiciones. Sin lugar a dudas, el poder se encuentra por encima del derecho, netamente legislado e impuesto por los intereses del poder. O sea, el poder está por sobre el derecho. Es inevitable pensar que el poder no se encuentra en una escala encima del derecho meramente normativo y que ejerce control sobre este. El derecho es creado para que el poder pueda fluir y desenvolverse sin cuestionamientos. La existencia el derecho es como un puente, ¿verdad?, entre el poder y los ciudadanos. La existencia de un ordenamiento jurídico depende de la previa existencia de un poder que lo regule. Y en este sentido es necesario contraponerse a la tesis de Hans Kelsen, quien considera que el poder se encuentra por debajo de una norma superior. El poder para este autor termina siendo resultado del derecho y por tal motivo regulado por una norma. En Hans Kelsen, el fundamento último del derecho no se encuentra en el poder, sino en una norma fundante básica, cuya validez no se deriva de otra superior ni de un poder originario. De esta norma fundante se deriva la validez y unidad de todo ordenamiento jurídico. Como bien lo sostiene el autor italiano Bobbio, era afirmar que el fundamento último del ordenamiento jurídico se halla en una norma de carácter superior no es pertinente, sino en un poder que crea las normas y que tiene la suficiente fuerza para hacerlas cumplir, o como lo manifiesta el mismo autor,
Donde no hay poder capaz de hacer valer las normas impuestas por él, recurriendo en última instancia a la fuerza, no hay derecho. Sí, y digamos que el derecho y el Estado han surgido, como lo dice Marx, al mismo tiempo y por las mismas causas, ¿verdad? Efectivamente, el poder no puede estar desligado del derecho. La legitimación jurídica permite que el poder pueda operar sutilmente utilizando en última instancia la fuerza. Por esta razón, a pesar de la existencia de la prevalencia del poder sobre el derecho, el poder no puede actuar sin su instrumento normativo para llegar a los gobernados. Pero afortunadamente, y por obra del numen de la humanidad, el derecho no se agota en el marco de las leyes. En la Edad Media, el derecho del Estado han tenido una vinculación casi nula, pues los gobiernos eran plurárquicos y el derecho es resultado de una costumbre jurídica. Sí, no existía el derecho como lo conocemos hoy, ¿verdad? El Estado entonces era el soberano, el que tenía la hegemonía sobre la sociedad y el creador de leyes. Eran los reyes, ¿verdad? Y con la entrada de la modernidad, el derecho se vinculó al Estado, produciéndose una vinculación mutua. El Estado necesita del derecho para gobernar y el derecho utiliza el poder del Estado para sostenerse, para existir. Y esta relación de derecho y poder del Estado es explicada por el modelo de coordinación, según el cual el derecho tiene una relación tan estrecha que no puede existir sin el Estado. Y desde el punto de vista externo, el poder es el fundamento de validez del derecho, rechazando así la teoría de Kelsen de la norma fundante básica. El poder se convierte en el hecho fundante básico. Y desde el punto de vista interno, el derecho es una herramienta reguladora del poder. Actúa de forma arbitraria, pues todo poder competente está regulado por una norma jurídica, pero a la vez se está realizando una acción recíproca de regulación. El caso ideal es el de las constituciones, ¿verdad? Pues a la vez que se regulan normas inferiores con la Constitución, se regulan también, se está aplicando una regulación recíproca hacia ellas. Esto es muy interesante, el derecho como moralización del poder. Una de las funciones principales del derecho debe consistir en la moralización del poder, que es su función esencial. El Estado de Derecho es la gran creación moderna. El problema está en conseguir que el Estado de Derecho sea real en la práctica. Ni siquiera en Inglaterra, donde Montesquieu vio la separación de poderes, se da una auténtica separación. Y no se diga en Guatemala, ¿verdad? El actual sistema democrático de partidos se ha convertido en un poderoso medio de organización. La relación entre el gobierno y el partido que le apoya se ha convertido en una mera cuestión interna del partido. Se corre el riesgo de que exista una concentración de poder cuando gobierna un partido determinado, ¿verdad? La auténtica separación de poderes se tiene que dar entre el partido en el poder y el partido de la oposición, o entre el poder de hoy y el de mañana, porque si no, no hay democracia, ¿verdad? Y lo que debe caracterizar al sistema democrático actual es el reconocimiento de la existencia de la oposición. Y esta cuestión se plantea como un problema, perdón, como un deber de ética política. La visión que contempla el derecho como una realidad contrapuesta y en cierto modo independiente del poder tuvo su momento de esplendor en una época cultural e histórica determinada. Por ejemplo, cuando se dio la Edad Media Europea, ¿verdad? Porque acá no hubo Edad Media ni nada de eso. Y en ese momento el fundamento último de validez de las normas jurídicas positivas no residía en la autoridad que las dicta, sino en su carácter tradicional, entendido a su vez como un orden natural. Sí, más o menos la costumbre, ¿verdad? La tarea del poder consiste en juzgar conforme a ese derecho, no en crearlo. De ahí que la función principal de los reyes medievales fuera la de jueces, ¿sí? Contra los reyes medievales ellos dilucidaban quién tenía la culpa y quién no, quién era condenado a la muerte y quién no. ¿Y quién les podía interponer un recurso, una apelación ahí? Para nada. Eso era definitivo, los fallos eran definitivos. Entonces la escolástica atomista del padre Santo Tomás de Aquino elevó esta realidad al sistema y por ello presentó
el derecho como derivación del orden, a la vez natural y racional, dispuesto por la divinidad y no como una construcción arbitraria de la voluntad humana, como haría en cambio la escolástica franciscana de San Agustín de Hipona, ¿verdad? La doctrina de la complementariedad del derecho y el poder, pues la visión anterior se quiebra cuando se reconoce la necesidad de crear el derecho nuevo para resolver situaciones no previstas en el derecho tradicional y se reconoce además la posibilidad material de crearlo. Sí, por ejemplo, en la Edad Media pues empezó a verse que existían muchas acciones que posteriormente se considerarían como delitos, ¿verdad? Por ejemplo, mataban sin piedad, habían violaciones de mujeres, de niños y todo eso. Y luego nacían niños que no tenían padre. Entonces, todas esas situaciones, de hecho, fueron creando la necesidad de inventar el matrimonio, por ejemplo, de, de inventar, por ejemplo, de traer la guardia y custodia, la tutela de los niños, en fin, y que se fueran conformando algunas figuras como figuras antijurídicas, en principio, que después se conformaron lo que se conoce ahora como derecho penal, ¿verdad? Entonces se disuelve así la antigua separación entre derecho y poder, pasando a relacionarse de manera tan estrecha que la posibilidad de dictar leyes se contempla en lo sucesivo como el principal instrumento y distintivo de la acción del poder soberano. La filosofía política moderna, mediante la doctrina del contrato social, tratará de someter la libre voluntad del monarca para dar a la ley cualquier contenido. O sea, ya no es aquello que el rey iba a decidir vidas y bienes, sino que se iba a escribir todo eso para someter también a los reyes a normas, ¿verdad? Ahora, en el análisis de Marx, la sociedad capitalista se encuentra dividida en clases antagónicas. Sobre la base de este antagonismo de clases se crean las instituciones jurídicas y políticas del Estado y el derecho, con la finalidad de proteger mediante la coacción las condiciones que garantizan la continuidad del modo de producción capitalista y la posición dominante de la clase en el poder. Otra interesante aportación la encontramos en la obra de Michel Foucault. Para este autor, el poder, o para ser más exactos, los poderes son relaciones de fuerzas que atraviesan todo el campo social con diferentes grados de concentración. Desde este punto de vista, el derecho debe pensarse como la codificación de un estado de cosas, resultado siempre provisional de confrontamientos complejos de fuerzas. Sí, el derecho, como lo conocemos ahora, no fue nada fácil. Corrió mucha sangre, mucho sudor, muchas personas murieron, muchos enfrentamientos, guerras, etc. Y entonces, por ejemplo, Hobbes, que vivió un poco esa época de los reyes, Tomás Hobbes, que escribió el Leviatán, que se refería al Estado como tal, ¿verdad? Se plantea la figura del poder y dice, ¿por qué debe existir y cómo ha de ser el poder? Si dos hombres cualesquiera desean un mismo bien que no puede ser gozado por ambos, devienen enemigos y en su camino hacia el fin se esfuerzan mutuamente en destruirse o subyugarse. Por tanto, ya que no hay una norma que regule la convivencia entre los seres humanos, es necesario crear un orden artificial. Así es como podemos hasta este punto entender al poder y al derecho como dos aspectos con muchísimo campo para estudio, ¿verdad? Porque también en cuanto al derecho está la legitimidad del derecho. Porque el derecho también es una fuerza monopolizada, pues requiere unidad para ser respetada. Y esta fuerza está institucionalizada, o sea que el derecho forma instituciones, organiza y controla. Toda esa fuerza institucionalizada está organizada y controlada por el derecho. Intenta lograr cohesión y aceptación, y aquí entran en conflicto la legitimidad y la legitimación, que son dos conceptos diferentes. Escuchen bien esto. La legitimación es la consecución del cumplimiento del derecho. Es decir, esta fuerza del derecho es respetada y todos obedecen al derecho, y eso es la legitimación. En cambio, para tener legitimidad
ha de ajustarse a las exigencias morales de la sociedad a la que gobierna. Y cuando hablamos de legitimidad, hablamos de legitimidad democrática, pues en otros sistemas de gobierno existe una legitimidad diferente. En la legitimidad en democracia se trata también de permitir la participación y la voluntad de los ciudadanos. Entonces, la legitimidad es un término utilizado en la teoría del derecho, en la ciencia política y en filosofía, que define la cualidad de ser conforme a un mandato legal. Perdón, que define la cualidad de ser conforme a un mandato legal, a la justicia, a la razón o a cualquier otro mandato cierto. Legitimidad significa conforme a las leyes, justo, perfecto, completo, permitido, verdadero, genuino. Tiene todos esos adjetivos. El concepto de legitimidad es general y amplísimo, tanto como la materia de la ley que abarca todo lo bueno y equitativo posible, conforme a la naturaleza y a las costumbres patrias, que es conveniente al lugar y al tiempo, que es necesario, útil y dado no para el bien privado, sino para la utilidad común de todos los ciudadanos. En un sistema de derecho estricto, la cuestión de legitimidad es lo más fundamental, o es lo fundamental, porque ahí el legislador no deja nada librado al arbitrio de los jueces. El vocablo legitimidad proviene de legítimo, que a su vez deriva del latín legitimus, que en el lenguaje común significa conforme a las reglas, bien construido. Y en la literatura jurídica también legítimo significa conforme a derecho, justo, perfecto. Y en este sentido se habla de legítima pena, o se decía legítima poena, así se escribía en latín. Legítimo impedimentum, legítima controversia, ¿verdad? Entonces, de legítimo deriva el adverbio legitime, que significa jurídicamente, con arreglo a derecho, justamente, correctamente. Entonces, legitime, ese término es equivalente a legítimo, modo, que significa en la forma prescrita por el derecho, ¿verdad? Y para los romanos, pues nombra algo practicado o mantenido como correcto, ¿verdad? Legitimus produce una reacción favorable de aprobación. De esta forma tenemos que legitimación desde los tiempos clásicos significa con arreglo a derecho, jurídicamente establecido, fundamentado jurídicamente, implica siempre lo justo, lo correcto, lo justificado. Y para la dogmática moderna, legítimo, además de establecido jurídicamente, significa jurídicamente reconocido y protegido por el derecho. Existe también otro término que es importante conocer y diferenciar. En un sentido amplio y general está la legalidad, que indica la cualificación de actos que se conforman con el derecho existente. No puede predicarse lo mismo de legitimidad que de legalidad. Todos los actos jurídicos se encuentran condicionados por las normas que los facultan. Entonces, tales actos y normas pueden representarse en forma de una cadena normativa. Los componentes de una cadena normativa valen como tales y satisfacen las condiciones impuestas por los actos jurídicos que les preceden. No obstante su presencia en toda la escala del orden jurídico, la cuestión decisiva de la legitimidad se presenta más allá del cual no es posible remontarse. El acto creador del sistema es un poder o facultad de creación jurídica, ¿verdad? Y pues los requisitos que debe cumplir una norma jurídica para ser legítima. Se recuerdan que el miércoles hablábamos de las condiciones para que una norma sea válida. ¿Se recuerdan? Y las condiciones materiales también. Hablábamos de las condiciones de validez y hablábamos de las condiciones materiales de la norma. Entonces, aquí los requisitos que debe cumplir una norma para ser legítima son 3: validez, justicia y eficacia. Una norma jurídica es válida cuando ha sido emitida por el órgano competente. Es justa si la población la considera mayoritariamente que se atiene a los objetivos colectivos de esa sociedad. Y es eficaz si la población la cumple con independencia de si la percibe como justa o válida.
La coincidencia de justicia, validez y eficacia en una norma jurídica es la medida de su legitimidad. El cumplimiento de una norma jurídica de manera habitual y sin necesidad de recurso a la violencia suele ser prueba de que es concebida como legítima. Para comprender mejor la idea, pues citaremos algunos autores, ¿verdad? Por ejemplo, Thomas Hobbes, decía que el principio de legitimidad de la sociedad política es el consentimiento, y por eso es de que la moralidad está muy, muy a la par y muy implicada dentro de la obligación para obedecer el derecho. El consentimiento es muy importante. Los hombres, para salir del estado de guerra y encontrar la seguridad y la paz, se someten a la voluntad de otro hombre o de una asamblea o de un parlamento. Es ese consentimiento o consenso lo que legitima el poder del monarca. Fíjense bien, cuando yo les hago una pregunta de esas, tienen que tener bien claros esos términos. John Locke decía: la legitimidad del poder está por el consenso de los miembros de la comunidad a someterse a ese poder. El hombre libre por naturaleza, no puede suponerse que se someta a ningún poder terrenal si no es por su propio consentimiento, el cual legitima y justifica el poder. Juan Jacobo Rousseau, que fue el protagonista del contrato social, ¿verdad?, que al final fue la Constitución, decía que el hombre es libre solo cuando obedece a la ley que él mismo ha creado. El único modo que el ciudadano sea libre es dictando sus propias leyes. Bueno, pero no es en lo individual, ¿verdad?, sino es colectivamente. El poder político reside en la naturaleza general. La legitimidad se encuentra en el consenso de cada particular de someterse a esa voluntad general. Maquiavelo decía: un Estado solo puede ser permanente si admite una cierta participación del pueblo en el gobierno. Y si el príncipe dirige los asuntos ordinarios del Estado de acuerdo con la ley y respetando debidamente la propiedad privada y los derechos de los súbditos. El gobierno es más estable cuando participa en él la mayoría. La legitimidad se basa en principio en la fuerza, pero también es necesario que el príncipe no solo sea odiado, sino que cuente con el afecto de la gente y que se encuentre sometido a la ley. Buenos consejos, ¿verdad? Buenos consejos. Y Hans Kelsen pues busca fundar todo poder en el intento de reducir la noción de Estado a la de ordenamiento jurídico. Y eso no es tan así, ¿verdad? Por ello, el poder último equivale al poder soberano de la tradición sobre una norma superior que autoriza el poder. Así es, de legítimo solo cuando es autorizado por una norma. Y eso no, digamos que no es compartido por la mayoría de otros juristas, ¿verdad? Max Weber decía: la legitimidad es entendida como la justificación de estar investido de poderes de mando. El monopolio de la fuerza no es suficiente para caracterizar un poder como político, en la medida que también es necesario que el poder sea legitimado, reconocido y válido bajo algún título. Muy bien, vamos a seguir aquí. Entonces, era necesario que viéramos eso, porque aquí dice la obligación jurídica. El derecho como obra humana debe ganarse, la obligación debe ser obedecido por la justicia de sus normas. Sí, porque en primer lugar, un gobierno, por la forma como llegó al gobierno, pues por elección. Y si esa elección fue de la mayoría de los habitantes de un país, pues es un gobierno legítimo, porque era lo que la mayoría de la población quería y llegó. Entonces, aquí también de que las normas que emita sean justas. Si son justas y son congruentes conforme a lo que la población quiere, pues ya hubo ahí un clic y entonces las normas son obedecidas. Y esta es la obligación jurídica, ¿verdad? Y la obligación política, pues descansa en la necesidad de una autoridad, lo que es incompatible con la razón. Pues sí, ¿verdad? Pero se necesita de un gobernante. Actualmente en todos los países hay un gobernante, hay 3 poderes del Estado, tal vez no totalmente independientes, pero están los partidos políticos, está la oposición y está la obligación moral, que es todo lo toral aquí, que es la conciencia moral autónoma
voluntaria del individuo y porque emana de los derechos humanos. Sí, los derechos humanos han sido muy atacados, pero al final, como a todos nos benefician, terminan por prevalecer, ¿verdad? Así, entonces, cuando uno se pregunta por qué debo obedecer al derecho, pues esa obligación política está ligada a lo que les acabo de contar, ligada a la legitimidad. Y esa es la justificación del Estado y de los sistemas políticos y jurídicos. Por eso era importante saber qué es legitimidad. También a las razones legales, pero estas no son suficientes para obedecer al derecho, porque son tautológicas. Ustedes tienen que definir qué es tautológico, jóvenes. Es parte de su diccionario, de su glosario de términos. Entonces, pues, porque son repetitivas, ¿verdad? Pero no son suficientes. Se necesita de la legitimidad del Estado. En cambio, las razones morales entienden que el derecho se obedece porque se considera justo. Y ahí es que tiene la parte de la moralidad mucha implicación en la obligación de obedecer al derecho. Se obedece porque se considera justo y emana de autoridades legítimas y de procedimientos democráticos. Y eso es la moralidad. El derecho como obra humana debe ganarse. Y también el Estado, la obligación de ser obedecido por la justicia de sus normas. Pues sí, sí, la gente encuentra que, aparte son los bochinches que hacen los de otros partidos, ¿verdad? Como trampas para hacer trastrabillar a los gobiernos, ¿verdad? Entonces, el criterio de legitimidad y legitimación del poder, dice Norberto Bobbio, dice a quién debo obedecer y por qué debo obedecer al Estado. La obligación política, pues, es un tema recurrente, porque es la búsqueda del fundamento último del poder, que señala las condiciones que el poder debe acatar para ser o para merecer ser aceptado como válido. Hay que determinar el porqué del Estado, los motivos que exploran la obediencia que los hombres prestan o recusan al poder. En el cumplimiento de las normas por parte de los ciudadanos no hay dogmas. Saben que tienen un origen democrático para proteger sus derechos y que tienen conexión con las normas constitucionales, orientando su función al respecto de los derechos. Pues esa es la parte jurídica de los derechos humanos, ¿verdad? Las razones jurídicas se corresponden con las razones legales. Es decir, que esto va de acuerdo con los derechos humanos. No está solo lo escrito en un papel, hay instituciones también. La obligación política perfecciona la obligación moral individual, pues se apoya en razones morales conectadas íntimamente con el sistema político y presupone vida en sociedad, convivencia política, necesidad de autoridad. Esa es la obligación política. Y es la suma de obligaciones legales y morales. Estas últimas, pues, también cuestionan a las legales, ¿verdad? En realidad, la norma moral cuestiona a las políticas y a las jurídicas. Bueno, el problema de la desobediencia al derecho o desobediencia civil implica estrictas sanciones para quien lo haga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a menudo la desobediencia de unos grupos implica un riesgo para la seguridad de otros o de los intereses colectivos. Sin embargo, la desobediencia en este plano se puede deber a razones legales, éticas o religiosas. Por ejemplo, eso del seguro. Si uno lo desobedecen, entonces lo que va a pasar es que nunca hay protección a la vida, ¿verdad? Y a las víctimas. Por eso es de que el Estado insiste, ¿verdad? ¿Alguien me quería platicar? ¿Sí? No. Entonces la desobediencia civil corresponde a la ética. Diferir, disentir, protestar, no acatar órdenes inapropiadas o con las que no se está de acuerdo es el derecho y privilegio del ser humano. La opinión generalizada es que todo acto contrario a la ley es siempre un acto ilegal que merece el castigo positivamente definido con la condena. Sí, vean ustedes que, por ejemplo, esta parte de aquí la protege nuestra Constitución en el artículo 5 de la Constitución, 5 y 6, en el sentido de que los particulares pueden hacer lo que la ley no prohíbe, ¿verdad? Ahora, si son funcionarios, solo pueden hacer lo que la ley les permite.
Ese es el artículo 5 de la Constitución y el 6 también. En cuanto al libre albedrío o libre elección, la responsabilidad jurídica, el nexo de imputación y su diferencia con la imputabilidad, que son nociones todas estas de derecho penal, pues tenemos que el libre albedrío es la potestad del ser humano de obrar como considere y elija. Pero no es tanto así. Es la creencia de que las doctrinas filosóficas sostienen de que las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Y este principio tiene implicaciones religiosas, éticas, psicológicas, jurídicas, científicas, sociológicas, etcétera, antropológicas también va. Entonces, la ética supone que los individuos son responsables de sus propias acciones. En la psicología se afirma que la mente controla las acciones del cuerpo. Algunas de las que son conscientes, ¿verdad? Nosotros tenemos una glándula que se llama la amígdala, en la base del cerebro, y es la que nos dice que hay que pelear, que hay que hacer, que hay que ir, que te pasa, y hay que estimula el actuar humano. En cambio, la corteza prefrontal que está en la frente es la que detiene las actuaciones y le dice al ser humano, ya pensaste lo que vas a hacer, ¿verdad? Es la parte de la reflexión del cerebro. Entonces se diferencia de la libertad que conlleva, el libre albedrío se diferencia de la libertad que conlleva la potencialidad de obrar o no obrar. De ahí que se extienda a otros ámbitos de la vida del ser humano, como la religión, la historia, la filosofía, etc. El libre albedrío, según la Biblia, pues se dice que Dios le dio al hombre la facultad para obrar, según desee, independientemente de si sus decisiones son buenas o malas. San Agustín de Hipona sostenía que la posibilidad del hombre de elegir, que es la posibilidad del hombre de elegir entre el bien y el mal. Pero a veces dice uno, ¿qué es el bien y qué es el mal, verdad? Todo se vuelve oscuro o relativo. Y según el determinismo, esta es otra definición, toda conducta o elección humana tiene su raíz en una causa. Implica que nuestras decisiones estarían determinadas por todas las causas que preexisten, que es la causalidad, ¿verdad? Lo que significa que no hay elección posible y que libre albedrío en realidad no existe. Los liberales, digamos, no hablo de los partidos liberales, los liberales en sí, el pensamiento liberal, no reconocen esta tesis y afirman que sí existe libre albedrío, ¿verdad? Ahora, en el derecho penal sirve de fundamento legal para el castigo de los delincuentes. Significa que si un individuo ha tenido libertad para decidir hacer el mal, entonces también ha elegido o aceptado, en consecuencia, la pena o castigo aplicado para dicho delito. Pero esto se da cuando no hay impunidad, ¿verdad? Como en Guatemala, que salen los malos de la cárcel y entran los buenos. Entonces cuando hay impunidad, esto no es exactamente así. Entonces la responsabilidad jurídica es el deber, es la obligación que se tiene, o sea, la pena, ¿verdad? Por un comportamiento A o B. Deviene de la imputabilidad jurídica de un hecho jurídico causado por la culpabilidad, o sea, la responsabilidad objetiva, independiente de la intención de la acción, porque si ya hay intención de causar la acción, esto se vuelve, ya no hay culpa, sino hay dolo, ¿verdad? Y supone el nacimiento de obligaciones para el imputado y derechos para el sujeto ofendido o afectado. La obligación o deber constituye la comprensión de la persona de su lugar en la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Que depende el grado de conocimiento que yo tenga, si soy profesional, si no lo soy, si tengo familia, depende de mi situación, ¿verdad? Así voy a tener la capacidad de comprender qué es lo que estoy haciendo en esta sociedad, ¿verdad? Y hacia dónde voy y a quiénes afecto, ¿verdad? Entonces, toda acción conlleva responsabilidad. Eso es indubitable. La responsabilidad es una regulación moral o normativa de la conducta. Por eso es que la moral tiene mucho que ver en esto. Y finalmente, pues, hay que explicar el nexo de imputación y su diferencia con la imputabilidad, que es una noción del derecho penal, ¿verdad? En derecho procesal penal, la imputación es el acto mediante el cual se le acusa formalmente a una persona
de un delito concreto, ¿verdad? Se diferencia de la imputabilidad en que esta es la posibilidad condicionada por la salud y madurez espiritual del autor de valorar correctamente los deberes y de obrar conforme a ese conocimiento. Sí, depende de quién se trate, una persona leída, de conocimiento, que sabe cuáles son los valores sociales, todo eso, pero también depende de gente que no tiene ningún conocimiento, que tal vez se manejan en actividades puramente operativas, ¿verdad? Como los pilotos, los brochas y todas esas personas. Entonces eso, el conocimiento les permite valorar correctamente los deberes y de obrar conforme a ese conocimiento. Si no se tiene, pues todo vale, ¿verdad? Como dicen, perdón. Aquí hago lo que yo quiero y qué me importa, ¿verdad? Y esta es la capacidad del sujeto para ser culpable. O sea, la imputabilidad es la capacidad del sujeto para ser culpable. Diferencia. Imputación es la posibilidad de atribuir un hecho a un sujeto. Eso lo hace el Ministerio Público, ¿verdad? O las víctimas. Y la imputabilidad es la capacidad del individuo para ser penalmente culpable. Bien, jóvenes. Creo que hoy sí trabajamos bastante, pero valió la pena. Así es de que creo que el próximo día estaríamos ya recibiendo los trabajos, ¿verdad? Me imagino. El próximo miércoles. Y habrán algunas exposiciones también. Eso lo vamos a coordinar ahí con ustedes, ¿verdad? Y el licenciado Kimber. Bueno, ¿están ahí todavía o ya no? Aquí Sí, estamos, licenciada, muy buena Sí, clase. licenciada. Aquí estamos, licenciada. Como no me Buenas noches. contestan, pues yo pienso que ya no están y que estoy hablando sola. Es Así que está como las interesante sesiones. la clase, Ligda. ¿Les Sí, gustó? licenciada, Sí. escucharla es muy importante para todos, creo. Gracias. Sí, la verdad es de que hay aspectos que no pueden dejar de mencionarse y a veces pues hay que forzar un poquito el tiempo para poder abarcarlos, pero vale la pena desde el punto de vista de que esto va a llenar, a enriquecer sus conocimientos y a despertar su conciencia, ¿verdad? Bien, jóvenes, hasta pronto. Buenas noches. Entonces, el próximo día creo que vamos a ver los trabajos, ¿verdad? Estamos Así en es, eso. Ligda. Muchas Sí, gracias. Feliz noche. Feliz vamos a ver noche, los licenciada. trabajos Muchas gracias. y probablemente algunas exposiciones, ¿verdad? Todo depende de cómo se programe. Bien, jóvenes, hasta pronto. Disfruten su fin de semana. Cuídense. Buenas noches, licenciada. Feliz noche. Buenas noches, Lida.